Hermanos, Dios me puso una palabra para esta noche en mi corazón, que es una palabra extraña que el Señor me dio en un momento muy particular. Y así como el pastor me hacía propaganda del mensaje que él escuchó en Venezuela y fue lo que le bendijo a él, hay cosas que a veces pasan en la vida de uno, como me pasó en esa experiencia que provocó ese mensaje. Me pasó también algo muy especial cuando Dios me dio esta palabra hace un tiempito atrás. Estaba justo en medio de la crisis de Argentina, crisis muy grande que vivimos hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás que comenzó. Y me tocó ir a predicar a una ciudad llamada Mendoza, de una hermosa provincia de Mendoza en Argentina. Y voy allí y predicando me encuentro con un amigo que vino a saludarme, un pastor de la ciudad, que yo lo conocía, que había sido un hombre realmente luchador, trabajador, pero que había pasado las penurias como pasan los pastores en el interior de un país, peleando su batalla. Me viene a saludar y cuando lo veo y lo miro, no lo reconocía, porque la estampa que tenía era la pinta de un tipo, como decimos en Argentina, que tenía plata. Digo, si este nunca tuvo plata, o este se volvió narcotraficante o ladrón. ¿Cómo puede ser que tiene? Como yo veía los zapatos, veía la ropa, digo, ¿qué te pasó, hermano? Y se reía. Digo, bueno, dice, Dios me ha bendecido mucho. Entonces me comienza a contar su historia y dice, quiero llevarte a conocer, dice, algo que el Señor nos dio. Cuando voy a subirme al carro de él, un carro 0 kilómetros de japonés, muy caro en Argentina, digo, pero Dios mío, le digo, yo no puedo creer que estoy contigo, que te conozco de algunos años. ¿Te acordás cuando era pobre?, le digo. Y entonces íbamos charlando cómo Dios lo había bendecido y llegamos a un lugar y me muestra una emisora de radio que Dios le había dado, impresionante, un lujo, un nivel que no lo había visto en otras emisoras de radio seculares de la ciudad ni del país. Y empezó a contar cómo Dios había prosperado su vida, su ministerio, la iglesia creciendo, y realmente me vine con mi corazón lleno de gozo cuando un amigo, un consiervo puede compartir esas hermosas experiencias. Es una alegría, así como provoca tristeza cuando alguien está pasando momentos difíciles. Llego y yo tenía un compromiso en Rosario. Al otro día apenas llegaba. Y era de un pastor de nuestra confraternidad pastoral en un barrio de la ciudad de Rosario. Él me había dado una dirección para llegar y no lo podía encontrar. Hermano, fui a un lugar, era un barrio, jamás, viviendo en Rosario y siendo oriundo de esa ciudad, nunca había entrado a ese barrio. Cuando llegué a los límites del barrio, digo, acá me van a pedir pasaporte para entrar. Bueno, llegué, encontré el barrio al fin, estaban de campaña los hermanos. Le aseguro, le confieso delante de Dios, tenía terror de dejar el carro mío ahí estacionado. Le dije, hermano, ¿dónde puedo dejar el carro? Porque mientras yo predico me lo desarman acá, en el barrio. Así que me lo hizo guardar ahí en un refugio, en un terrenito. Y cuando estoy ahí, antes de comenzar la reunión, le digo, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, mire, pastor, acá estamos dándole, como dicen los mexicanos, echándole gana, pero se nos hace tan difícil. Dice, mi hermano y yo somos 2 pastores de acá de la iglesia, con mucho sacrificio hemos comprado este terrenito. Lo estamos pagando con el fruto de nuestro trabajo. Yo trabajo de soldador en una herrería y mi hermano tiene una verdulería. Y hermano, es una lucha, apenas podemos pagar la cuota del terreno, no tenemos edificio, no tenemos nada. Ahora va a venir el invierno, no sé qué vamos a hacer, estamos al aire libre. Una pobreza, hermano, que me daba ganas de llorar. Y usted sabe que mientras él me contaba eso, me vino la imagen, lo que la noche, día anterior, había vivido en Mendoza. Yo me fui a mi casa con una carga y una congoja, pero con esas preguntas que uno le hace a Dios y que a veces uno no tiene respuesta. Le dije, Dios, si yo hubiera ido a Estados Unidos o Europa y me hubieran contado el testimonio, hubiera sido una cosa, pero es en mi misma ciudad, en mi mismo país, perdón. Es en mi mismo país, el país de la crisis de Rosario, es el país de la crisis de Mendoza.
¿por qué mi hermano tiene tanto y estos pobres desgraciados no tienen nada? Así, era en confianza que le decía. Preguntas que no tenía respuesta. Los dos sirven al Señor, los dos son buena gente. ¿Por qué? Y llegué a un momento que analicé también mi vida. Yo vivo en una ciudad de muchos problemas que teníamos en esos días, y yo estaba, hermano, con problemas desde la mañana hasta la noche, para resolver cómo iba a ser milagro para el día siguiente, para cubrir los gastos. Y en mi misma ciudad tengo un compañero de ministerio, un amigo, que cada vez que nos juntábamos a tomar café, me decía: acabo de comprarme tal edificio, acabo de comprar acá, me compré un cine de $900.000. Hacía 5 años, 6 que había comenzado en el ministerio, un muchacho que había salido del Ejército de Salvación. Digo, Dios mío, ¿cómo puede ser en la misma ciudad? Yo conozco la gente que él tiene. ¿Cómo prospera tanto y yo no puedo levantar cabeza a veces? Aunque he sido bendecido, pero esas luchas que a uno se provoca dentro de uno, donde le hace esas preguntas a Dios. ¿Por qué es tan bendecido y yo no la veo ni por fotografía la bendición? Me gozo cuando otros son bendecidos, pero dije, Señor, ¿por acá cuándo va a pasar? Y ese día, mientras yo estaba esa mañana pensando mucho sobre este tema, Dios me da esta palabra y me da la respuesta a esta situación. Y fue para mí una bendición la respuesta de Dios, que cambió muchos conceptos de mi vida, y se lo quiero compartir a ustedes porque tal vez usted estará pasando el problema que yo pasaba, buscándole esas preguntas que no tenían respuesta. Y el Señor me trae la palabra de Moisés. Moisés, cuando estaba en la hora crítica del llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel a el desierto con destino a la tierra prometida. Quiero que venga conmigo, por favor, al libro de Éxodo primero, en el capítulo 10, porque vamos a leer un versículo solamente que comienza a marcar el panorama espiritual. Capítulo 10, versículo 7 dice, del libro de Éxodo: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Mire la confesión que hacen la gente que estaba con Faraón. Reconocían que Egipto estaba cayendo, se estaba deteriorando. Un reino que caía en deterioro, un reino que se estaba quebrantando, reconocido por los mismos súbditos de Faraón. Estaban viendo cómo el poder del Dios de los israelitas los estaba quebrantando. Ahora, ¿por qué este reino se estaba quebrantando? Porque había un reino que se estaba levantando en la figura del pueblo de Israel. Esto era profético. Un poder faraónico se estaba debilitando y quebrantando por el avance del reino de Dios. Y un reino con un rey se estaba levantando. La primera vez que Moisés le fue a decir a Faraón que dejara salir al pueblo esclavo para ir a adorar a Jehová en el desierto, la pregunta soberbia de Faraón fue: ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Y Dios comienza a responderle con las plagas para que sepa quién era Jehová. Entonces comienzan a venir las plagas como parte del juicio de Dios, cayendo y golpeando sobre el pueblo de Egipto. Pero mientras este mover que hacía sucumbir a este reinado faraónico y al poder de Egipto, Dios estaba moviendo a las estanterías en medio de su pueblo, levantándolo, preparándolo para sacarlo a libertad y para llevarlo a su destino. Esto es muy profético, hermano. La palabra de Dios dice que los reinos de este mundo van a ser quebrantados. Un solo reino será levantado, el reino de mi Cristo. Y todos
dice la palabra, toda rodilla se doblará ante aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Rey nuestro y Señor de nuestras vidas. Ahora, esto lo digo, hermano, para que entendamos el escenario que se lleva a cabo esta historia que vamos a compartir, que fue la respuesta de Dios para mi vida, para que nosotros entendamos también nuestro propio escenario. Porque así como pasó ayer con Egipto, con Israel, con Faraón y con Moisés, también hoy estamos viviendo en tiempo donde los reinos de este mundo están siendo quebrantados. Usted ve las grandes naciones del mundo que se han manejado con soberbia y con altivez, por no ir muy lejos, partiendo de la época floreciente del comunismo. En Rusia, ¿dónde está ahora Rusia? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde están los grandes poderes de la tierra que se han levantado con soberbia y con altivez? Le está llegando su hora de quebrantamiento. Y no va a haber grande que se quede en pie, porque todos los reinos, de derecha o de izquierda, del centro, que no tenga a Dios y no lo reconozca al Señor como Señor, van a ser quebrantados delante de la presencia del Rey que se está levantando con su reino para decir quién es Él. Y tú y yo pertenecemos a ese reino. Ahora bien, aquí está lo que Dios me mostró. Hay 3 etapas o 3 pasos a la libertad que vive Moisés conforme al mandato de Dios, y es aquí donde Dios me habla y me hace descubrir algunos valores y principios espirituales que lo hicieron hacer Moisés lo que era y que el pueblo llegó a ser lo que era porque fueron fieles a estos principios. Y quiero que vaya conmigo ahora otra vez a la palabra. En el versículo siguiente, 8 y 9, quiero meditar en este primer punto. Versículo 8 y 9 del capítulo 10. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés le respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Ahora quiero detenerme un minuto aquí, hermano, antes de seguir. Este versículo me muestra que Moisés tenía una visión clara de lo que era servir a Dios. Cuando Faraón le dice: ¿quiénes son los que van a ir a Jehová, a servir a Jehová al desierto? ¿Vamos a ir nosotros? ¿Con nuestras esposas? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestros viejos? Pero también con nuestras vacas, con nuestras ovejas. ¿Por qué? Porque es nuestra fiesta solemne. Y con nuestra fiesta solemne, para nosotros servir a Jehová, tenemos que ir nosotros, nuestra familia, nuestros ganados, nuestras ovejas, toditos nos vamos para allá. ¿Qué dice Faraón? Y él le dijo, Faraón, versículo 10, así sea como vosotros habéis dicho. Pero escúchame, le dice Faraón, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad el mal que está delante de vuestro rostro. Y dice Faraón, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Aquí me detengo por un momento, hermano. Satanás siempre va a negociar contigo. Cuando no puede ganarte, va a querer negociar contigo para ver qué te puede sacar. Faraón le dice: vayan a adorar. No le voy a negar que se vayan a adorar. Ustedes no me pidieron, si en definitiva son los hombres en aquel tiempo que adoraban a Jehová. Vayan. Pero mira que el camino es peligroso, el camino es largo al desierto. Que se queden aquí las mujeres, que se queden los niños, que se queden vuestros animales y ustedes vayan y sirvan a Jehová. E inmediatamente Faraón, cuando él le dice que queremos ir con todo, dice: no, no será así. Yo te doy solamente esto, la libertad para que vayan ustedes, pero el resto me lo quedo yo. ¿Cuál es para mí la clave importante de esta primera etapa hacia la libertad? Es que Moisés no negocia.
Imagínense 450 años de esclavitud y ahora tienen la oportunidad que todos los hombres van a ser libres. Y a más de uno le habrá dado ganas de salir para no volver más. Y algunos hasta con ganas de dejar a las mujeres y no volver más. Sin embargo, Moisés no negocia. No negocia. Absolutamente no negocia. ¿Por qué no negocia? Porque él tenía claro el concepto, él tenía claro el principio que a Dios no se le puede servir solo y dejar de lado a la familia y dejar de lado el patrimonio, el dinero. Sin embargo, Dios me mostraba, todo tiene que ver con la pregunta que yo le hice a Dios, que hubo gente en nuestras generaciones que negociaron con Dios, con el diablo, negociaron con el faraón. Y aún en nuestras iglesias, yo me acuerdo, se paraban a dar testimonio a algunos hombres, cómo Dios lo había salvado, cómo Dios lo había liberado, cómo fueron liberados de su borrachera, de sus pecados, y ahora estaban contentos en la iglesia. ¿Y tu familia? Y no, mi familia no quiere venir, no le importa. Pero no importa, yo estoy salvo y voy a ir al cielo. Muchas de nuestras generaciones, cuando se le enseñó que con el dinero también había que servir a Dios, no me importa. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo se quedó por causa de que nosotros negociamos, le entregamos nuestra familia, le entregamos nuestro patrimonio con tal de que yo sea salvo. Yo le digo, hermano, vengo de una generación donde en las iglesias estaban todas fraccionadas, o mujeres solas, u hombres solos, pero no se ve como ahora en este tiempo de restauración, las familias enteras. El hombre con la mujer, los hijos, los nietos, todo en familia, alabando a Dios. Pero por años veíamos esos hombres solos y esas mujeres solas en las iglesias, muertos de hambre porque no tenían dinero, porque le habían entregado el patrimonio al diablo y a la familia también. ¿Dónde estaban los hijos? En casa se quedaron mirando televisión porque no tenían ganas de venir a la iglesia, y el matrimonio viniendo a la congregación. Y hermana, ¿dónde está su esposo? Y él me deja venir a la iglesia y él se va al club. ¿Y qué ha hecho por ello? Y nada. Si el Señor quiere, algún día lo salvará. Si el Señor quiere, algún día lo traerá. ¿Sabe qué es eso? Es negociar con el enemigo. Porque la Biblia dice claramente, yo y mi casa serviremos a Jehová, y la herencia es nuestra. Yo soy del Señor, mi familia es del Señor, y todo lo que tengo es del Señor. Si yo soy convertido y mi familia, algunos, están en las manos del diablo, la culpa no la tiene Dios, la culpa es nuestra, porque no hemos peleado nuestra batalla. Si nosotros estamos en el reino de Dios, y como predicaba tan excelentemente el apóstol Jiménez esta mañana, que hablaba de las tres familias, que la familia cristiana es la más pobre, nosotros vivimos en pobreza, siendo hijos de Dios, siendo cristianos. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, porque hemos negociado con el diablo y le hemos dejado el patrimonio al diablo, creyendo que eso no lo necesitamos para servir a Dios. Viene la segunda etapa. Entonces, claro, Moisés dijo, no, yo no me voy, papá, no me voy, prefiero quedarme esclavo acá. No, si salgo, salgo con todo, si no, no salgo. Así que viene otra vez la plaga encima, porque cada desobediencia hubo un golpe de plaga que lo iba debilitando, porque la negativa de Faraón le iba trayendo el juicio de Dios sobre Egipto, que iba trayendo a ese reino en decadencia más debilitamiento. Pero lo interesante, ¿sabe qué es la historia esta? Que cada juicio de Dios que caía sobre Egipto, a Israel no le tocaba. Vino el granizo en Gosén y no le tocó. Vino la plaga de tiniebla y en la casa de los israelitas había luz. Por eso ni se enteraban ellos el problema que había, el trato de Dios con Egipto, porque el pueblo de Dios estaba resguardado por la bendición. Así que cuando viene la plaga brava de tinieblas, donde quedan todos 3 días oscuras y se veían como en el propio infierno, Faraón lo vuelve a llamar de nuevo desesperado. Traigan a Moisés y Aarón, que quiero hablar con ellos. Y dice la palabra del Señor
Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id y servir a Jehová. En otras palabras, mira, me pegué un susto tan grande con la plaga de tiniebla que quiero que se manden a mudar. ¿Qué querés? A tu mujer, querés también a tus hijos, váyanse toda la familia, pero déjenme las vaquitas y déjenme las ovejitas. Ahora, hermanos, vamos a meternos en el contexto de ello. 450 años de esclavitud. Y le dice: váyanse todos. Más de uno habrá dicho: pero le regalo las ovejas, las vacas, los toros, las pulgas, los conejos, pero nos vamos. Cuando él cede y dice: bueno, la familia sí, pero déjenme la vaca, era una locura quedarse por los animales. Salvarse la familia era lo más importante. Pero Moisés tenía el concepto claro, porque el llamado era para servir a Jehová. Y él no podía salir a servir a Jehová al desierto sin animales. Porque ¿qué estaba haciendo el diablo al negociar con él de quedarse la vaquita? No era para que solo le dé leche en el camino. El negocio venía al quitarle las ovejas, al quitarle las vacas, le estaba quitando el culto. ¿Cómo iban a ofrecer sacrificio? ¿De qué manera iban a adorar a Dios? Iban a salir en libertad, pero no iban a tener libertad espiritual. Iban a tener libertad física, pero no iban a tener comunión con Dios. Iban a tener libertad para no vivir más bajo la esclavitud de Egipto, pero sin Dios. Es como el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Babilonia, que tiene que levantarse el profeta Ageo y los reprochó porque estaban edificando sus casas artesonadas y la casa de Jehová estaba vacía. Ya se habían acostumbrado a vivir sin Dios, se habían acostumbrado a vivir sin culto a Jehová. Y acá la sutileza de Faraón es: váyanse con la familia, con los hijos, disfruten, vivan juntos en la libertad, pero yo me quedo con las vacas y las ovejas, porque de esa manera ustedes no van a poder adorar a Dios. Y si yo le corto la relación con Dios, usted va a, en otras palabras, van a adorar muy poco en el camino. Pero Moisés, que estaba bajo la unción de Dios, dijo: señor Faraón, no solo que nosotros no te vamos a dejar ni una pezuña, nos vamos a llevar todo, sino versículo 25, dice: estuve haciendo número cuántos animales necesito para el sacrificio, y tú nos darás algunos animales más para el sacrificio del holocausto, para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irán con nosotros, verso 26, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. La relación de su patrimonio, hermano, vaca y oveja era como tener plata en el banco. La relación del patrimonio y del dinero que tenían ellos estaba relacionado con el culto a Dios. Por eso dice: no solamente vamos a rendir culto a Dios con nuestras ovejas y nuestras vacas, estamos pensando que si el camino dura más largo, no van a faltar animales, así que estuve pensando que no solo no te vamos a dejar nada, sino cuánto nos vas a dar vos para nosotros rendir culto a Dios. Y ahí me vino la palabra que me había contado mi amigo de Mendoza. Porque yo le dije: hermano, ¿cómo vos tenés una radio donde vienen los políticos, donde vienen los gobernantes, si no hay ley de radiodifusión en Argentina? Si tienen una radio en Argentina, allá le llamamos las radios truchas, significa que no tienen legalidad. Te voy a contar la historia. Un día estábamos en una reunión y que me invitaron a mí a participar, donde vino el gobernador. Y me acerqué al gobernador y lo saludé y le dije: señor gobernador, soy el pastor fulano de tal. Dios me ha levantado en esta provincia para bendecir a la gente y bendecir la tierra donde estamos viviendo. Para que esta bendita tierra dé su fruto, para que esta tierra sea prosperada y todos los habitantes sean prosperados. Pero yo necesito algo de usted. ¿Y qué necesita, pastor? Quiero que usted me dé una radio, le dice. Bueno, dice, déjemelo, a ver qué puedo hacer. Así que al mes aproximadamente, o 2 meses, vuelven otra vez a un encuentro donde estaban inaugurando algo. Ya se había olvidado él.
Y el gobernador lo viene a hablar a él. Dice, pastor, ¿se acuerda lo que usted me pidió? Dice, pase por la oficina, que tengo unos papeles para entregarle. Cuando vio él para allá, no sabía de qué se trataba, se encontró con la carpeta y con el expediente de ya la radio concedida. Tiene ahora la única radio ordenada por el gobierno, porque el hombre se atrevió a pedirle al faraón y al sistema. Él dijo, yo eso lo necesito para servir a Jehová. Así que lo necesito para bendecir a la gente, lo necesito para bendecir al pueblo, para bendecir y orar por la tierra de Mendoza. ¿Y qué instrumento necesita? Una radio. Ahí tiene la radio. Entonces yo hice la comparación. ¿Por qué mi hermano tenía lo que tenía y esto no tenía nada? Estos tal vez estaban renegando, amargados los hermanos, y encima hasta espíritu de envidia porque el otro tiene y ellos no tienen. Pero ¿qué hizo? Entendiendo el propósito por el cual había sido llamado y que la bendición viene de Jehová y es la que no añade tristeza en ella, dijo, bueno, yo hago lo que puedo con lo que tengo, pero necesito más, se lo voy a pedir al gobernante, si en definitiva él es mi siervo. Y le echó mano, y aunque no hay ley, tuvieron que crear una ley para darle la radio a este pastor amigo mío. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a vivir en esta dimensión? Primero, de no negociar nada con el enemigo. Y segundo, ¿cuánto estamos dispuestos a reclamar para el reino de Dios aquellas cosas que están en las manos equivocadas de los que nos gobiernan? ¿Cuánto estamos dispuestos? A veces nosotros caemos en un espíritu de conformismo y vivimos con lo que el diablo nos suelta. En la negociación con lo que el diablo nos suelta, con eso vivimos y casi hasta nos conformamos. Pero Moisés no era un conformista. Moisés entendía claramente cuál era su llamado y su propósito. Y no solamente que no le entregó nada de él al enemigo, sino que lo que hizo fue reclamarle y soltar de las manos del enemigo que soltara lo que él necesitaba para usarlo para el reino de Dios. Mi hermano amado, yo le hablo de Argentina, no sé cómo hacer aquí. Hubo décadas y décadas pasadas donde los pastores iban por misericordia que lo reciba un gobernante, a ver si le daba una chapa para colocar arriba del techo de un rancho que iba, un rancho, ¿cómo le llaman acá los ranchos? Un rancho para poder levantar un templito para la gloria de Dios. Y los políticos se pavoneaban, le daban 4 palos y 5 chapas, y todavía se iban allá para mostrarse de lo que estaban haciendo. Y el dinero que es del pueblo y que en definitiva es de Dios, se los malgastan en cualquier cosa. Y nosotros, todavía agradecidos por lo que Él nos da. Cuando nosotros, yo creo que el tiempo viene, mi amado hermano, en esta movida que Dios está haciendo, donde los reinos de esta tierra se están siendo quebrantados y debilitando, mientras el poder del reino de Dios en su iglesia se está levantando. Es hora que nos paremos ante las autoridades, en las oficinas públicas, y le digamos, señores, nosotros necesitamos esta sala, nosotros necesitamos esto para honrar a Dios, para alabar a Dios. Es hora que suelten las cosas que están en las manos que le pertenecen a Dios y reclamarla porque la pertenece. Y viene el tercer nivel. Hasta aquí yo pensé que Moisés era un atrevido, como diciendo Moisés, pero no hay ninguno como vos. Pero ¿sabe que con Dios? A Dios nunca le ganamos. Dios se goza con el atrevido, pero con el atrevido Dios le dice, te voy a pedir un paso más, a ver si te animas. Yo creí que ya Moisés con esto era para que le den las credenciales, era para que digan, bueno, ya está listo y aprobado para escribir un libro y para contar su testimonio y salir a victoria. Pero Dios le dice, Moisés, te voy a mostrar cómo hay un tercer nivel a la libertad que es más grande del cual tú pensaste que podía ser. Capítulo 11, versículo 2. Le dice, ahora, no, lea el versículo 1 primero, dice, ahora voy a mandar una plaga sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, seguramente los echará de aquí del todo. O sea que el plan de Dios había
que el golpe que venía era un golpe mortal, era un uppercut a la mandíbula que lo iba a dejar Faraón con la pata para arriba. Así que prepárense, porque se viene buena la cosa. Y hermanos, esto a mí me alienta, porque sé que Dios se está moviendo y el golpe certero que le va a pegar a Satanás me va a tener que tener a mí preparado para ver cuánto puedo agarrar en la caída del diablo. Versículo 2 dice, escuche qué interesante la tercera etapa de su libertad. Háblale ahora al pueblo, le dijo a Moisés, que cada uno le pida a su vecino y cada uno a su vecina alhaja de plata y de oro. Versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Quiero que llame la atención a esto. A veces leemos las palabras con tanta velocidad que no prestamos atención a la magnitud de las palabras. Moisés valerosamente se para a Faraón y le dice, me vas a tener que dar unas vacas de más, no solo que no te voy a dar nada. Parecía muy, ¿cómo es la palabra que usan acá? Muy feliz, así como Clark, ¿no? Así, bravo el hombre para pedir. Pero se pensó que era todo. Ahora le dice Dios, le dijo, no, mira, tú le vas a hablar al pueblo, te vas a hablar al pueblo de Israel y le vas a decir que cada uno se vaya de su vecino y le pida oro, plata, vestido, joya. Y yo a medianoche voy a intervenir. Ahora, ¿qué le dice Dios? Le da un mensaje de fe. Porque había que creer a la palabra de Dios. ¿Por qué había que creer? Porque era una locura, hermano. Imagínense un esclavo de 450 años. Un esclavo que nunca tiene derecho a nada, que nunca pide nada, que vive con lo que le dan, que ha vivido en una manera social limitado y apartado de los que gobernaban y reinaban. Los egipcios eran los señores, ellos eran los esclavos. Y de repente va la esclava a golpear la puerta. Señora, a una judía. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés, esclava? ¿Cómo voy a dignarte a golpearme la puerta? ¿Qué es lo que querés? ¿No sabe qué me dijo Dios? Nos dio un mensaje. ¿Qué? Que me entregue toda su joya. Eso es lo que dice la Biblia. Que me entregue todos sus vestidos, hasta el que compró en el mall la semana pasada. Deme todo, los zapatos nuevos, los vestidos, la joya, démelo todo. Ahora, ¿qué se imagina usted de lo natural? El primer piedrazo le habrá pegado en la nuca a más de uno. ¿O qué hubieran dicho los israelitas? Hubieran dicho, no, ni loco. Si nos han maltratado como esclavos, nos han exigido cuando le hemos pedido algo, no han dado más trabajo, le voy a ir a pedir yo que me dé lo que de ellos, nos van a matar. Era un mensaje de fe. Había que creerle a Dios o no creerle. O sea, los que creyeron fueron atrevidos y le fueron a golpear la puerta al vecino, porque Dios lo decía. Pero ¿cuál era la palabra de fe? Ustedes hagan lo que tienen que hacer, que yo haré mi parte a medianoche. Algunos tal vez no quisieron ir, otros fueron y lo hicieron, esperando qué iba a suceder a medianoche. Ahora bien, dice la palabra que a medianoche viene el último juicio de Dios y la muerte de los primogénitos. Ahí Dios intervino. Ahora, ¿qué sucede? Si la gente, los judíos, no hubieran salido a cada vecino a pedirle la plata y la joya y las cosas, tal vez Faraón lo hubiera echado así nomás y ellos contentos se hubieran ido solo con las vacas. Pero los que salieron a pedirle, lo que le dijeron a sus vecinos, cuando Faraón ve a la madrugada que todos los hijos primogénitos habían muerto, mire lo que dice la palabra ahora, es tremenda esta palabra. Capítulo 12, versículo 30. Y se levanta aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Vayan y sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también vuestras ovejas
y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. ¿Y qué dice? Y bendecidme también a mí. Aquí Faraón ya cae postrado, no solamente quebrantado bajo el juicio de Dios, cae de rodillas reconociendo que el único Dios verdadero era aquel que había dicho: ¿quién es Jehová para que yo lo deje ir a servirle? Y ahora el esclavo Moisés, de algún modo representado en el pueblo, estaba de pie orando por Faraón y bendiciéndole a un pobre rey que se caía a pedazos con todo su reinado. Y el reino de Dios levantándose. Verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo a los egipcios las alhajas, la plata, el oro y el vestido. Y Jehová le dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así lo despojaron a los egipcios. Cuando vieron que se le venía la muerte encima, imagínense, en cada casa la muerte, la gente dijeron: nos van a matar a todos, vamos a morir. Y entonces el padre le dijo a la esposa: nuestro hijo mayor ha muerto, el juicio de Jehová, del Dios de los israelitas, ha caído sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y la vieja Rebeca le dice: ¿sabés qué pasó ayer cuando vos estabas en el trabajo? Una mujer de al lado, una sierva, dijo de los israelitas que yo tenía que darle las alhajas, tenía que darle mi ropa, tenía que darle mis zapatos, mi dinero. Y dice: dale todo lo que ellos pidan, ponéselo encima y que se vayan. Entonces salió Rebeca con todas las joyas, los vestidos, los zapatos, y fue a la casa de la esclava y le echó todo encima, todos los trapos, todas las telas, todas las joyas, y le dijo: tomen, aquí tienen todo, váyanse por favor, pero no se queden más con nosotros. Ahora, mi amado, los israelitas esa noche se acostaron pobres. A medianoche el juicio de Dios vino y amanecieron en la mañana ricos. La bendición le vino a golpear a la puerta. Los egipcios venían a golpear a la puerta diciendo: el juicio de Dios cayó en mi casa, aquí tienen lo que ustedes piden, pero váyanse. Salieron enriquecidos a libertad. ¿Sabe por qué? Porque se atrevieron a creerle a Dios e ir a buscar donde menos se imaginaban el dinero que ellos necesitaban. Hermano, no se olviden que todo esto Dios tenía un plan. No solo ellos van a adorar a Dios con los sacrificios, ya Dios venía soñando con el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía que salir de las telas y de las joyas que el pueblo de Israel iba a ser como portador. La bendición de Dios siempre Dios la da con un propósito, para ser usado para el reino de Dios. Por eso los cargó de riqueza, porque mañana Dios se la iba a pedir para ser usada para su gloria en el tabernáculo. Pero hermano, quiero decir esto: qué interesante es ver cómo Dios fue un paso más de lo que fue Moisés, y Dios estaba soñando que el dinero que el pueblo de Dios necesitaba no solo estaba en las manos del pueblo porque no alcanzaba, estaba en las manos de los vecinos y había que pedírselo. Ahora, ¿cuánto pueden creer que ese es un derecho que nos asiste? Escúcheme, Jesús lo enseñó. Él fue a los discípulos, dijo: tenemos que preparar la Pascua. Dice: vayan, se van a encontrar en una casa con un pollino que nunca fue montado, nuevito, 0 km. Ahí lo está lavadito, bañadito, y díganle simplemente esto: el Señor lo necesita, y punto. Ahora, el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Cómo voy a ir un extraño y le voy a decir: el Señor lo necesita? Me va a sacar, pero a patada. Pero Dios siempre a medianoche interviene. Cuando llegaron los discípulos, dice: sí, lo estaba esperando, por eso se lo bañé y se lo perfumé al asnito, porque Dios ya me visitó anoche y me dijo que ustedes iban a ir a buscarlo. Hermano, ese principio espiritual, ese principio espiritual es el que Dios quiere hacer valer. ¿Sabe cuánta gente habrá que Dios está visitando, diciéndole: te voy a mandar a mi siervo, te voy a mandar a mi sierva, para que tú le entregues esto, porque Él lo necesita para mi reino? Y nosotros andamos papando moscas, buscando quién sabe de qué manera vamos a levantar el reino de Dios. Mire, yo tengo una mujer muy atrevida en la iglesia. Nosotros tenemos un comedor
que le damos de comer a 1.500 niños, que comenzamos en medio de la crisis. Imagínense, con el presupuesto de la iglesia no podíamos, así que ella se la rebuscaba de cualquier manera. Una mañana se me aparece en la oficina, me dice: pastor, necesito una carta. ¿Para qué? Dice: para pedir a una empresa internacional el alimento para los chicos. Pero ¿y cómo? ¿Es idea tuya? No, yo ya fui allá y me dijeron que presente la carta. ¿Cómo fui allá? Y me cuenta. Dice: me fui a la oficina y dije: quiero hablar con el gerente, y no me dejaban hablar. Yo quiero hablar con el gerente, a mí acá me manda Dios a hablar con él. Así que no sabían si era loca o no, pero dijeron: bueno. De repente lo vieron pasar al gerente y dice: mire, el gerente ese ahí nomás se le cruzó. Dijo: señor gerente, quiero hablar con usted. Dice: yo tengo un comedor con tantos miles de chicos que le damos de comer, el dinero no nos alcanza, la comida tampoco, y aquí vengo para que usted me dé la cosa que yo necesito. Y el hombre dijo: pero ¿quién es usted? ¿Intermedio de quién viene? Así que el hombre quedó medio aterrorizado y se la sacó de encima, diciendo: bueno, tráigame una carta de vuestra institución a ver qué podemos hacer. Y le dije: vos me vas a hacer pasar vergüenza en la ciudad, ¿cómo te va a ir ahí? No, pastor, tráigame la carta, dice. Bueno, yo le hago la carta con unas terminologías casi como para pedir perdón, que le estaba presentando la carta. Y se la di. Digo: cualquier momento me llaman por teléfono, me van a decir de todo. Hermano, a las 48 horas me aparece la hermana. Dice: pastor, ¿dónde puedo conseguir un camión? ¿Camión? ¿Para qué? Me dice. ¿Para qué? Le digo. No, dice, fui a la compañía Kraft a pedirle. ¿Se acuerda que le pedí la carta? Me dijeron que no venga con una camioneta, que venga con un camión grande de la enorme cantidad de cosas que tengo. Yo digo: no puede ser, yo conozco a los argentinos, estos no te dan una ni... Entonces, mano, al otro día apareció el camión con mercadería de primera calidad. No solo que le sobró para el comedor, entró a repartir en la escuela dominical dulces, alfajores de todo tipo. Una barbaridad. ¿Usted sabe qué pasó? Hoy me llama mi esposa de la reunión, tenía una reunión de damas esta tarde. Dice: ¿sabe qué pasó? Dice: en medio de la reunión aparecen de esta compañía Kraft con un camión enorme, bajando mercadería de nuevo. Toda la semana están trayendo mercadería y mercadería y mercadería, porque una loca le dijo: el Señor lo necesita. Y nos regalan todo. Ahora, mis amados, volviendo un poco para concluir la historia que le conté al principio. La respuesta que Dios me dio a través de la palabra, cuando yo le preguntaba por qué algunos sí y otros no. Porque algunos negocian con el enemigo y con el reino en turno. Y con tal de que le dejen un rincón y el enemigo le tire unas migajas, y total puedo hacer la obra de Dios. Mientras tanto que en el reino de las tinieblas están usando lo que nos corresponde. Dios dijo: mío es el oro, mía es la plata, la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita es de Dios. Lo que sucede es que está en manos equivocadas. Es de Dios. Por eso que cuando reclamamos, lo único que estamos reclamando es la herencia que nos corresponde. Y yo le aseguro, mi amado hermano, que hay gente que ya Dios la tiene preparada, porque ha administrado hasta ahora lo que era de Dios, algunos sin temor y otros con temor de Dios, pero está esperando que lleguen los verdaderos herederos para entregárselos en las manos. Pero tenemos que creerle a Dios. Hermanos, creo que Dios nos está sacando de una dimensión de donde nosotros le hemos dado gloria a Dios de una manera equivocada, por bendiciones que no son bendiciones. Un día vino un hermano, me dijo: en el tiempo que vivíamos como ustedes acá, donde todo era dólar, gracias a don Cavallo y don Menem, que Dios lo tenga en su lugar y no lo mande nunca de vuelta. Vino un hermano, dijo: pastor, qué bendecido, tengo que dar testimonio. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Dios me dio un carro nuevo, aleluya. Ah, sí, ¿cómo lo compraste? Y lo compré todo a crédito, me dieron crédito. ¿Y cuánto vale el carro? Y dice, el carro vale $15,000. Digo, ¿hiciste cálculo cuánto va a pagar? Y voy a terminar pagando como 25, dice. De acá a 4 años. Y de acá a 4 años termines pagar $25,000, tu carro no sirve más para nada. ¿El negocio de quién es, tuyo o es del banco? Y se quedó mirándome. Digo, vos sabés, si no podés pagar 2 cuotas, te quitan el carro y después te vienen contra tu casa y vienen contra la garantía. ¿Qué bendición es esa? Cuando Dios te da algo, te lo da. Y punto. No necesita esta artimaña rara donde termina beneficiándose el mundo y tú eres el único que andás remando para pagar moneda con sacrificio. Eso no es bendición de Dios. Entonces, Dios nos está llevando a un nivel donde Dios no necesita, tal vez mañana le voy a hablar de este tema, donde no necesita esos artilugios para poder llegar a tener algo. Tenemos un Dios del cual Él ya nos ha entregado por heredad lo que nosotros necesitamos para ser usado para el reino de Dios. Lo que tenemos que reclamarlo y va a venir. Pararnos ante en la necesidad o el deseo que tenemos y reclamarlo y va a venir. Como hicieron estos amigos míos, como hizo este pastor amigo o esta hermana de nuestra iglesia, convencido, le reclamaron al sistema lo que el sistema tenía en las manos y que ellos lo necesitaban para el reino de Dios. Dios nos está llevando a esta dimensión. Si nosotros no entramos en ella, ¿sabe qué va a pasar? Que algunos entran y disfrutan y los otros quedan abajo en la misma etapa de fracaso, de mendicidad y encima con el pecado de envidia, criticando al otro que tiene. Pero Dios nos quiere levantar a todos, hermano. Tenemos que entender el propósito por el cual estamos aquí. Como hijos de Dios, Dios nos está levantando en esta ciudad con un propósito. Y yo quiero decirle que la gente más importante son ustedes. El pueblo de Dios es la gente más importante. Aunque Israel estaba esclavo, comiendo pan y tomando agua, y a duro trabajo y a duras penas, con el yugo de un faraón sin temor de Dios encima, que lo tenía esclavo, sin embargo, eran el pueblo de Dios. Y eran un pueblo con herencia y un pueblo con destino. Faltó el proceso para que sean soltados, no solamente a una libertad espiritual, física, sino una libertad espiritual y una libertad financiera. Tú eres el pueblo de Dios. Eres el heredero de Dios, más allá de las circunstancias que tú estás viviendo. Es hora que te despiertes, es hora que abras tus ojos, es hora que entiendas dónde estás parado y para qué Dios te tiene aquí. Y cuando entiendas que Dios te quiere usar para un propósito grande, para levantar el reino de Dios en esta ciudad, no te vas a conformar con lo que tienes, vas a reclamar a quien corresponda lo que haga falta, porque tú tienes que hacer la tarea que Dios te ha encomendado. Dios te quiere sacar a libertad espiritual, pero Dios te quiere sacar una libertad financiera. Satanás astutamente nos hizo conformar dándonos libertad de culto. Ahí tienen una iglesita, disfruten, alaben a Dios, pero la chequera la tengo yo. Y se la hemos dejado nosotros, porque hemos dicho, ¿y para qué queremos el dinero? ¿Para qué queremos el dinero? ¿Para qué queremos las vacas y las ovejas? Porque con ellas vamos a rendir culto a Dios. Cuando entendamos que el patrimonio que tenemos por excelencia es para ser usado para la gloria de Dios, ahí Dios nos va a comenzar a entregar las cosas. De lo contrario, seguiremos mendigando la miserable jubilación que el gobierno nos da y el esfuerzo denodado de un trabajo miserable como el que da Egipto y Faraón, y nosotros sudando, comiendo el pan cotidiano. Ese no es el destino para los hijos de Dios. Así que, hermanos, el himno nacional argentino tiene un coro que dice libertad, libertad, libertad. Somos llamados a una libertad y a no estar más bajo del yugo del enemigo. El precio está pagado. Es una decisión de fe que tenemos que tomar nosotros de creerle a nuestro Dios. Nos ponemos de pie, demos un aplauso al Rey.